Vamos a abrir la Biblia en el libro de Josué, primer capítulo del libro de Josué. Hay unas imágenes ahí, demasiado coloridas. Antes de leer, ¿todos ubican esas imágenes? ¿Sí? ¿Todos? Un valero. ¿Quién jugó con un valero en su infancia? Más arriba, no tengan vergüenza de decir jugué con un valero. Yo tengo un valero en casa. ¿Quién jugó con un yo-yo en su casa? Ahí va, se van levantando más manos, ¿no? Como que se va aproximando. ¿Quién jugó con un cubo Rubik? Ya las generaciones van bajando. ¿Y quién jugó con las figuritas? Esto me parece que atraviesa todas las generaciones. ¿Quién juntó figuritas? Todos elementos, objetos o juegos que de alguna manera representan y han representado en nuestra vida un desafío. Por más que parezca un juego, todos queríamos en algún momento de nuestra vida, no sé, por ejemplo en mi caso, cuando iba al colegio, demostrar algún truco con el yo-yo. Nunca me salió ninguno, pero todos los varones íbamos al colegio pensando en aprender un truco para mostrarlo. Los que usan el cubo Rubik, yo no sé cómo hacen, pero los que saben se jactan de mirá cómo armo el cubo. Los que han llenado un álbum de figuritas han sentido esa satisfacción de superar un desafío. Si lo llené, antes nos daban una pelota, ahora ni siquiera nada por llenar un álbum. Y no sé, los que invocaban el valero podían a todos decirles, lo invoqué, y el otro te decía, pero yo no te vi. No me había estado tanto tiempo para tratar de hacerlo. Todos desafíos que de alguna manera nos han atravesado a lo largo de nuestra vida. No sé si ustedes escucharon esta semana una noticia acerca de un videojuego muy antiguo. ¿Escucharon? Sobre el Tetris. ¿Todos ubican el videojuego Tetris? La primera vez en la historia que una persona, en realidad un chico de 13 años, no sé cuántas horas habrá pasado jugando al Tetris, logró superar, vencer, o como quiera que sea, el Tetris. Usted sabe que juega el Tetris y de repente en un momento pierde. Y vuelve a empezar y trata de superarse de su propio récord, su propio puntaje. Un chico de 13 años llegó hasta el último nivel posible, creo que era el nivel 154, ¿no? Y entonces es la primera vez en no sé cuántos años que el videojuego ha sido derrotado. Y el chico se había filmado, imagino que hacía rato que estaba jugando, porque se filma su propia reacción cuando gana a la máquina. Son todos desafíos, ¿no? Y la semana pasada el pastor y como iglesia vimos los últimos 30 años de este templo y algunos años más de esta iglesia, todos los desafíos que hemos logrado superar, ¿no? Las cosas que hemos ido avanzando en nuestra iglesia y lo que hemos llegado hasta el día de hoy. Y yo pensaba, bueno, ¿por qué no pensar también 30 años hacia atrás en nuestra vida? ¿No? Piense usted, ¿cuántos años tenía hace 30 años? ¿Y cuántos desafíos ha logrado superar en ese periodo de tiempo? Algunos todavía no habían nacido, tal vez, ¿no? Pero muchos sí, más jóvenes. ¿Cuántos desafíos en 30 años hemos logrado superar? El Señor ha puesto en nuestro camino muchas veces desafíos laborales, desafíos familiares, desafíos espirituales también a nivel personal, ¿no? Y si cerramos un poco el margen de tiempo y pensamos solamente en el año que se fue, en el 2023, ¿cuántos desafíos ha puesto Dios en nuestro camino y cuántos desafíos hemos tenido que superar a lo largo de este último año, ¿no? Esas situaciones complicadas y de difícil resolución son los desafíos. ¿Cuántas cosas hemos tenido que atravesar tan solo en el último año? Y como dijo el pastor, recordaba el pastor la semana pasada, podemos decir, como dijo Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. Todos hemos tenido, ¿no?, dificultades en nuestra vida, pero podemos darle gracias, creo yo, a Dios porque nos ha acompañado hasta acá. Vamos a leer en el libro de Josué, el primer versículo del primer capítulo. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Pasamos al versículo 9. Sigue hablando Dios a Josué, le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Hasta ahí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Decíamos, el domingo pasado fue un día especial como iglesia, ¿no? Porque pudimos agradecer, yo me fui conmovido de este lugar, agradecer por todo lo que como iglesia logramos en el proceso de los últimos 30 años y la forma en la que Dios, decíamos, nos ha acompañado hasta este momento. ¿No? ¿Por qué no pensar? Claudio hace algunas semanas hablaba de esto. ¿Por qué no pensar en todos esos momentos significativos que hemos atravesado en este tiempo? ¿No? Bautismos, si usted se ha bautizado en ese tiempo. Casamientos. La presentación de hijos en este lugar. Muchos de ustedes hoy están viendo crecer a sus nietos en el camino del Señor, en esta iglesia también. También hemos pasado momentos de pérdidas. Todos acompañamos a Mario esta semana en su sentir. También hemos pasado como iglesia y como congregación momentos difíciles, momentos duros que tuvimos que atravesar. También pasamos una pandemia en el medio, ¿no? Y sin embargo, a pesar de todos esos momentos, vimos como Dios nos sostuvo, como iglesia, como congregación, ¿no? Decíamos 30 años de este templo, 60 más o menos de esta iglesia. Yo creo que podemos decir que Dios ha sido bueno con nosotros, ha sido más que bueno con nosotros, porque hay mucho para agradecer, ¿no? Y la semana pasada miramos un poco al pasado, pero no tenemos que olvidar, ¿sí?, que el mandato de Dios es avanzar. Y este es el primero de los puntos de la reflexión de esta mañana. Una de las grandes verdades de la vida cristiana es entender este mandato de Dios. El mandato de Dios es avanzar, es ir hacia adelante. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No se puede servir a Dios mirando al pasado, solamente mirando al pasado, ¿no? El Señor espera de nosotros que avancemos en nuestra vida espiritual. Y esto es algo que tuvo que entender Moisés en medio de un gran desafío. Hace algunos meses me tocó hablar sobre Moisés, ¿no? Un gran desafío como lo era el cruce del Mar Rojo, con todo un ejército egipcio que volvía a perseguirlos atrás. Y él entonces se detiene a orar a Dios, preguntándole: Señor, ¿y ahora cómo seguimos? Y Dios le va a decir: Moisés, ¿por qué clamás a mí? Di al pueblo que marche, ¿no? El futuro está adelante, le estaba recordando Dios a Moisés. Y esto también es algo que tuvo muy claro Josué, nuestro personaje de hoy, desde el primer momento en el que él asume el rol de sucesor de Moisés. Él tiene claro que tiene que ir hacia adelante. El pasado estaba atrás, hay que avanzar, vamos a cruzar el Jordán. Y entonces manda a decir a todo el pueblo: prepárense, prepárense en todos los aspectos, pero sobre todo desde el aspecto espiritual. Hay que estar preparado espiritualmente para poder avanzar. Todo avance tiene sus propios desafíos. Yo pensaba esta semana, ¿usted piensa avanzar en su vida, en diferentes aspectos, en diferentes áreas de su vida en este año 2024? ¿Piensa hacerlo? Bueno, tiene que saber que va a haber desafíos. Recién Claudio decía con mucha sabiduría: empezamos un año, tenemos que recordar, van a haber cosas buenas y también van a haber cosas difíciles de atravesar. Tenemos que tener la tranquilidad de que Dios va a estar ahí, sosteniéndonos como lo hizo hasta este momento. Para ese pueblo que estaba próximo a entrar en la tierra prometida, los desafíos habían sido constantes a lo largo de su historia. Ojo que para nosotros también son constantes. No crea que esto es un repaso histórico de la nación de Israel. Dios nos habla a través de su palabra todo el tiempo. Cuando uno se sienta, abre la Biblia y lee, Dios está hablando. Para oírlo verdaderamente es necesario tener un corazón sensible, tener un oído atento y tener un espíritu predispuesto para poner en práctica lo que leemos. Esos desafíos, ¿no?, que el pueblo estaba teniendo y que decimos son constantes aún en medio de circunstancias extraordinarias. Piense usted, ellos tenían como desafío primero salir de Egipto, gran desafío, ¿no? Y tienen ahí algunas circunstancias extraordinarias en medio de ese desafío, las 10 plagas, el cruce del Mar Rojo. Después van a tener como desafío avanzar en un desierto que era hostil. 40 años están peregrinando por el desierto y tienen algunas circunstancias extraordinarias. Reciben el maná. Hasta este momento en que nosotros leemos que están por entrar a la tierra prometida, Dios los alimentó. Sacan agua de una roca, ¿sí? Dios les da el agua que ellos necesitaban. Y después van a tener otro desafío que era llegar a la tierra prometida y entrar en la tierra prometida. Y uno llega a este momento de la historia del pueblo y puede pensar que alguien se pudo animar a pensar:
listo, llegamos, ya está. Todo lo que Dios nos había pedido lo logramos. Se terminó. Al fin llegamos, ¿no? Y ese pueblo tiene que aprender nuevamente que los desafíos no terminaron. Porque ahora tenían otro desafío delante. Tenían que cruzar el Jordán y adelante tenían a Jericó. Y Jericó era el nuevo desafío. Y esto nos enseña que Dios manda constantemente en nuestras vidas desafíos diferentes. Jericó no era un desafío como lo que ellos ya habían vivido. No era como el Mar Rojo, no era como las aguas amargas de Mara, no era como la sed en la peña de Horeb, no era nada de eso. En este caso, Jericó se trataba de una nueva meta. Ustedes recuerdan, ¿no? Jericó, si no lo puede leer en el capítulo 6 de Josué, representaba un difícil desafío para ellos. Era una ciudad fortificada con murallas y era la primera ciudad en la que ellos tenían que entrar para conquistar dentro de la tierra prometida. Se trataba de una nueva meta y en la vida cristiana siempre las metas que Dios va poniendo en nuestra vida son diferentes. El Señor va a ir poniéndonos nuevos desafíos y nuevas metas a alcanzar cada año. La pregunta es, y creo que es la pregunta que se debe haber hecho internamente Josué y que respondió positivamente, si estoy a la altura de las metas y de los desafíos de Dios. Si estoy preparado espiritualmente para los desafíos que Dios tiene para este año. Si me estoy preparando cada día para estar a la altura de lo que Dios espera de mí. Es una pregunta que me hago recurrentemente. ¿Estoy a la altura de lo que Dios espera para mí? Mire que dentro de este pueblo que estaba entrando a la tierra, hubo una generación que no estuvo a la altura. Usted recuerda que Dios le va a decir, ustedes no van a entrar. No van a entrar. Me cansaron con sus quejas, ¿no? Una generación que hizo de la queja y de la ingratitud un estilo de vida. Y se quedó 40 años dando vuelta en el desierto. Usted sabe que si da vueltas en una rotonda, nunca avanza, ¿no? Y muchas veces espiritualmente podemos estar dando vueltas en una rotonda. Ese pueblo hizo de la queja y de la ingratitud un estilo de vida. Yo me preguntaba, ¿cuál es mi estilo de vida? ¿Cuál es nuestro estilo de vida? ¿Ser agradecidos con lo que Dios nos da todos los días? Sí, aún en medio de una realidad que sabemos todos en nuestro país es complicada. También era para ellos una realidad complicada atravesar todo un desierto, ¿no? Enfrentarse a un futuro que no conocían lo que les iba a traer cuando entraran en esa tierra. ¿Soy agradecido con lo que Dios me da o vivo disgustado por la realidad? Esa generación que no pudo entrar en la tierra, no supieron ni pudieron avanzar en su vida, a nivel espiritual ni tampoco a nivel físico. Creo que como cristiano tengo la obligación de marcar la diferencia en medio de una sociedad que vive disgustada por la realidad que le toca atravesar, con razones muchas veces. Usted sabe que dentro de esa generación hubo quien marcó la diferencia, ¿no? Dentro de esa generación que no pudo entrar, hubo una persona que marcó la diferencia. Números 14 nos dice, pero a mi siervo Caleb, dice Dios, por cuanto hubo en él otro espíritu, ¿no? Hubo en él otro espíritu. Ahí Dios está diciendo, él marcó la diferencia. Él marcó la diferencia. Hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Hay una decisión personal de este hombre de decir, yo, a pesar de lo que digan los otros 8 espías, yo voy a ir hacia adelante. Yo tengo convicción y tengo fe de que Dios va a estar con nosotros en esta misión. Dios dijo, por cuanto hubo en él en otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Marcar la diferencia es también pensar cómo mi actitud puede influenciar para bien o para mal al que tengo al lado. ¿Pensó alguna vez usted lo que genera a usted en otras personas? ¿Cómo su actitud puede ser una influencia positiva o negativa para la persona que tengo al lado? Yo me pregunto, ¿qué están viendo nuestros hijos de nosotros? ¿Qué ejemplo le estamos dando? Un cristiano está llamado a marcar la diferencia. Caleb, Josué, fueron grandes hombres de Dios que entendieron los planes de Dios en medio de una generación que no supo entenderlos. Entendieron que Dios nos desafía constantemente para que avancemos y para que crezcamos espiritualmente. Y cada desafío que Dios nos pone delante trae consigo una meta espiritual distinta que Dios está esperando que alcancemos. ¿Cómo? Con humildad. No creyendo que ya está, no creyendo que ya llegamos, no creyendo que ya no hay nada más por aprender en mi vida cristiana. Esa mentalidad es la que se quedó sin entrar a la tierra prometida.
Un cristiano debe estar preparado para conquistar sus propias metas espirituales. Y ahí creo que está el secreto de la vida cristiana. Ante cada desafío que Dios pone en nuestro camino, preguntarnos con humildad, ¿qué espera Dios que aprenda de esto? ¿Qué espera Dios que aprenda de esta realidad que tengo día a día en mi vida? ¿De qué manera este nuevo desafío que está llegando a mi vida o que va a llegar este año me va a hacer crecer? En segundo lugar, el pasado debe ser evaluado con sabiduría. El pasado debe ser evaluado con sabiduría. La mirada de contemplación hacia el pasado debe estar sostenida en la sabiduría, ¿no? Nunca, esto es algo que todos sabemos, nunca debemos quedarnos atados al pasado. Creo que es algo que todos sabemos, pero también muchas veces vemos personas que viven atadas al pasado. Los laureles que supimos conseguir, como dice nuestro himno, nos detienen en un instante efímero de éxito. Después pasa el tiempo y la gente ya no se acuerda de nuestros laureles, y los laureles se echan a perder. Sea cual fuera, el pasado hay que dejarlo atrás y avanzar. Las tristezas por los errores cometidos, a veces tenemos un pasado de éxito, ¿no? Y conseguimos laureles, y a veces tenemos un pasado de errores. Las tristezas por los errores cometidos tienen que habernos hecho aprender. Me equivoqué, está bien. Todos nos equivocamos. ¿Qué voy a aprender de mi error? ¿Cómo voy a usar mi error para crecer? ¿Cómo a partir de un error puedo volver a ser como cristiano? Siempre con el arrepentimiento como punto de partida, ¿no es cierto? Hay que enterrar ese tipo de pasados también en nuestra vida, porque cargarlos en la espalda, en nuestra mochila, hace que el día a día sea un lamento y no sirve tampoco. El pasado nunca se repite. Ante la nueva perspectiva, Josué era la nueva perspectiva, Moisés era el pasado, ¿no? Moisés usaba su vara y Josué había visto que con ella hacía bajar las plagas de Egipto, pasado. Que con ella se abría el Mar Rojo, pasado también. Josué había visto a Moisés golpear la peña y salir agua, pasado. Creo que hoy podemos abrir la Biblia y ver con admiración, yo por lo menos veo con admiración la tarea de Josué por todo lo que hizo. Y creo que una de sus grandes virtudes es haber entendido que tenía que avanzar y que lo que había pasado atrás había que mirarlo con sabiduría para poder seguir avanzando. ¿Se detuvo alguna vez a pensar qué habría sido de Josué si no hubiese mirado al pasado con la sabiduría que Dios le dio? ¿Y se detuvo a pensar alguna vez qué habría sido, qué puede llegar a ser de nosotros si no miramos y si no aprendemos a mirar al pasado con sabiduría? El presente de Josué era diferente. Su ahora, su hoy, esto que estamos leyendo hoy en el primer capítulo de Josué, era otro. Él ya no tenía la vara de Moisés en la mano. Su desafío era Jericó y Jericó demandaba otra cosa. Una nueva estrategia. Había que dejar el pasado atrás y avanzar, pero entendiendo qué era lo que requería este nuevo desafío que Dios le ponía delante. Y siempre pienso en la tarea de Josué, ¿no? Qué hermosas palabras que recibió Josué. Qué hermosas y alentadoras palabras recibió de Dios para iniciar su tarea. Él ya venía trabajando. Estaba al lado de Moisés hace mucho tiempo. Yo sé que seguro usted tiene en su Biblia marcadas esas palabras de Dios para con Josué. Y ante cada nuevo desafío de nuestra vida, empezamos un trabajo nuevo, iniciamos una etapa nueva en nuestra vida, las tomamos, las repetimos, las hacemos nuestras y está bien que así sea. Pero pienso en ese hombre, en el momento en que Dios le dijo esto, ¿qué pudo haber llegado a pensar y sentir? ¿No? Y tal vez Josué pudo haber pensado, Señor, qué hermosas palabras que dijiste para mí, pero dame mi vara. Yo tengo que también cruzar el Jordán, quiero la vara, ¿no? Y tal vez él podría haber llegado a pensar, quiero la vara para hacer caer las murallas de Jericó. Gracias a Dios que Josué no dijo esto, gracias a Dios que Josué entendió que Jericó y que el futuro que tenía delante demandaba una nueva forma de ver las cosas. Y creo que esta semana, que recién comienza este nuevo año, comienza nuestro nuevo Jericó, ¿no? Y el 2024 va a traer en nuestra vida nuevos desafíos. Y entonces habrá que descubrir cuál es la meta que Dios espera que alcance, cuál es la meta espiritual que Dios estará poniendo en este nuevo camino que comenzamos hace alguna semana. Tal vez puede llegar a ser superar aquello que el año pasado nos hizo tropezar, aquello que nos alejó de Dios. Tal vez puede llegar a ser la meta que Dios quiere para nosotros este año, que afirmemos definitivamente nuestra vida espiritual, que dejemos la inconstancia atrás, que nos afirmemos como cristianos. Mire, no hay que confundirnos, ¿no? Dios es siempre el mismo.
Su esencia y su poder no cambian, no cambian. No hay en él, como dijo Santiago, mudanza ni sombra de variación. Su mensaje es igual, su poder es igual, sus palabras de confianza para nosotros, sus hijos, son iguales. No temas ni desmayes, yo estoy contigo, como le dijo a Josué. Dios no cambia, nunca cambia. Lo que cambian son las estrategias. Y en eso radica nuestra cuota de sabiduría o nuestra falta de sabiduría frente al futuro. En entender y en buscar y en saber buscar la llave correcta a los nuevos desafíos. En saber adaptarnos a los cambios. En aprender a diferenciar qué es una moda que va a pasar y qué es un cambio que llegó para quedarse. En aprender a usar también en nuestra vida un nuevo concepto, una nueva idea. Esto lo conversaba con nuestro pastor esta semana. La implementación de lo eterno en lo temporal. La implementación de lo eterno en lo temporal. ¿Cómo hacer que el cristiano de hoy, que vive en el 2024, pueda poner en práctica lo que Jesús enseñó hace 2000 años? ¿Cómo ubicar la enseñanza eterna de Jesús en la temporalidad de nuestros días, de mi vida cotidiana? ¿No? Permítame que ponga un ejemplo partiendo de una enseñanza de Jesús. Él les dijo a sus discípulos en Mateo: lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día, y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. Ahora, tenemos dos opciones. O tachamos este versículo de la Biblia porque decimos: ¿quién se sube hoy a una terraza de la casa para gritar verdades bíblicas a la gente que pasa por la calle? ¿Quién lo hace sin ser tenido como un fanático o como un loco? ¿No? Entonces, frente a esto tenemos dos opciones. O tacho este versículo porque digo quedó obsoleto, o empiezo a pensar cuál es la forma de ubicar una enseñanza eterna en la temporalidad de mis días. En ese momento, en los tiempos de Jesús, era la forma más eficaz de comunicar un mensaje, ¿no? Y hoy es imposible hacer esto para predicar el Evangelio. Nuestra tarea es entonces buscar y aprovechar los medios para llegar a la mayor cantidad de gente posible, en hacer que ese mensaje, esa enseñanza eterna sea lo más eficaz posible. En algún momento habrá sido la televisión, en algún momento puede haber sido la radio. Hoy creo yo son las redes sociales. Utilizar una enseñanza eterna en nuestra temporalidad. Ubicar lo eterno en lo temporal. Aprovecharlo bien. Muchas veces hacemos un mal uso de las redes sociales. Y me incluyo. Y creo que tenemos que aprovecharlas para esto, ¿no? Esto es solo un ejemplo de lo que es la implementación de lo eterno en lo temporal. Tomar una verdad bíblica y aplicarla eficazmente en nuestros días. Cada uno de nosotros tiene que hacer su propio análisis de lo que Jesús quiere enseñarnos y cómo llegar a la mayor cantidad de gente posible en nuestros días. En tercer lugar, el presente. Hablamos del pasado, vamos a hablar del presente. Demanda madurez y sabiduría, ¿no? El pueblo, una vez que supera la fortaleza de Jericó, va a tener una grandísima enseñanza. Grandísima enseñanza. No hay que bajar la guardia espiritual. No hay que bajar la guardia espiritual. Por lo general, después de un éxito uno tiende a relajarse, ¿no? Toda aquella persona que se haya preparado para un examen que era difícil, lo comprueba. Uno se prepara durante mucho tiempo para rendir un examen y cuando pasa, cuando lo supera, uno se relaja. Ahora, esta idea, este concepto trasladado al aspecto espiritual puede ser peligroso, ¿no? Porque ahí es donde uno baja la guardia y Satanás nos golpea. Ellos, después de cruzar el Jordán y de la victoria en Jericó, van a tener una derrota durísima en un pequeño pueblito que se llama Ai. Lo puede leer también en los primeros capítulos de Josué. Un pequeño pueblo que a priori no revestía un gran desafío militar para ellos. De hecho, ellos hacen su propio análisis. Mandan los espías y la gente le dice a Josué: no mandes a todo el pueblo para no cansarlo, con que vayan tan solo 3.000 hombres alcanza. Dios enseñó, y les enseñó a ellos, y creo que nos enseña también a nosotros, que si todo el pueblo de Dios no estaba sintonizado espiritualmente con Él, no había victoria posible. Que no dependía del poderío militar, sino de una entrega total a Dios. No dependía de los recursos materiales, sino más bien de la salud espiritual del pueblo. ¿Cómo está nuestro pueblo hoy espiritualmente? ¿Cómo está nuestra iglesia espiritualmente? Eso cada uno tiene que hacerse responsable. Y creo que eso significaba dos cosas lo que Dios les enseña. Primero, un respeto total por la palabra y las órdenes de Dios. Dios había ordenado algo, esto no lo tienen que tocar, ¿no? Y hubo una persona que no respetó la orden de Dios, pero Dios hizo culpable a todo el pueblo, ¿no?
los mandamientos no pueden ser flexibilizados ni diluidos. Dios fue claro cuando escribió su palabra, cuando nos dejó su palabra. Y en segundo lugar, un corazón sincero y libre de cualquier tipo de pecado. No debo permitirme interiormente minimizar ningún acto interior que me aleje de Dios, ¿no? Así pensó Acán. Esto no es tan grave. Esto no es tan grave. Y muchas veces van a llegar a nosotros pensamientos de este estilo. Esto no es tan grave. No pasa nada si paso por alto esta pequeña coma de la palabra de Dios. Si como iglesia, si como congregación queremos avanzar este nuevo año que tenemos por delante, vamos a tener un montón de metas, necesitamos un cuerpo sano y eso se logra estando sintonizados espiritualmente con Dios. Acán, este personaje del que nos habla el capítulo 7 de Josué y el que fue primer responsable de esa derrota, no tuvo ni madurez ni sabiduría. Él no supo ver la grandeza del momento histórico que estaban atravesando como pueblo, como nación. Buscó solamente lo personal. No entendió que su avaricia de quedarse con algo que Dios había dicho que no podía tocar era el desastre para todo su pueblo. Terminó perdiendo su vida, hizo sufrir a su familia, hizo fracasar a todo el pueblo. 36 compatriotas suyos perdieron la vida en la primera incursión a este pueblito pequeño. Y cuando hablamos de cuidar nuestra vida espiritual, hablamos de esto. De entender que formamos parte de un cuerpo. Y que cuidar mi salud espiritual es también cuidar a mis hermanos. De entender que mi pecado trae consecuencias sobre el pueblo de Dios. Entender que tengo que ser responsable con mi vida espiritual. No obviar, no pasar por alto que lo que yo hago o dejo de hacer tiene una implicancia real en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Repase usted el capítulo 7 de Josué en su casa después para hacer su propio análisis. Acán no entendió el presente que estaban viviendo como nación. No valoró el privilegio de haber entrado en la tierra prometida. Yo pensaba lo que hubiese dado Moisés por estar en el lugar de él. Con todo lo que hizo Moisés y no pudo entrar, lo que hubiese dado Moisés por estar en el lugar de ese hombre. Hermanos, hoy, 7 de enero de 2024, estar acá es un privilegio. Haber recordado la historia de nuestra iglesia la semana pasada como lo hicimos y ser parte de esto, de este presente, es un privilegio. Formar parte del cuerpo de Cristo, su iglesia, es un privilegio. Hay personas inmaduras y carentes de sabiduría que no supieron valorarlo. Y el ejemplo de Acán es el contraejemplo de lo que no debemos hacer. La actitud de Acán es el reflejo de lo que había en su interior. Mis actitudes reflejan lo que hay adentro, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué hay adentro mío? ¿Qué estoy reflejando día a día en mi vida? Y por último, el futuro demanda fe y sabiduría. Santiago nos habla de que debemos pedir la sabiduría a Dios, ¿no? Y si alguno de ustedes... Lo voy a leer en otra versión. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. ¿Usted cree esto? ¿Sí? Ahora, ¿pedimos todos los días a Dios esta sabiduría? Porque después nos encontramos haciendo y teniendo actitudes que no reflejan sabiduría en nuestro día a día. ¿Pedimos realmente a Dios todos los días esa cuota de sabiduría que nos falta para tomar decisiones? Recién cantábamos, yo voy a repasar la letra de vuelta, ¿no? Tener sabiduría para saber obrar en nuestro día a día, para no lamentarnos en el futuro, nuestro pasado. ¿Para qué pedirle a Dios sabiduría? Para conducirnos con una total dependencia de Dios. Para manejarnos con inteligencia y humildad a la hora de ser hijos de Dios. Para que entendamos que tenemos que ser agradables ante los ojos de Dios en todo ámbito y lugar. Y sobre todo para entender y para tener la certeza de que Dios va a estar con nosotros en todo tiempo y lugar hasta el fin. Y ser sabios también para ver que por delante tenemos grandes metas que van a venir este año. Y habrá que estar a la altura. ¿Se anima? Habrá que estar a la altura. Es mi deseo que este año que se viene nos encuentre sirviendo al Señor
con fe, con madurez y sobre todo con sabiduría. ¿Para qué? Para estar siempre en movimiento y sobre todo para estar avanzando.